Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la inteligencia artificial generativa en los negocios. Un mundo fascinante, sí, pero como vamos a ver, también con bastantes espejismos. Así es. Tenemos aquí un material muy interesante. Es un informe preliminar para 2025 del proyecto Nanda del MIT. Han estado analizando cientos de iniciativas de IA, hablando con muchísimos líderes de empresas. Exacto. Es un trabajo bastante exhaustivo, ¿eh? Revisaron más de 300 iniciativas públicas de IA, hicieron entrevistas a fondo con 52 organizaciones y además encuestaron a 153 altos directivos. Muchísima información. Muchísima. Y nuestro objetivo hoy es desgranar uno de los hallazgos que, a mí me parece de los más impactantes y francamente un poco desconcertantes del informe. Y ese hallazgo es brutalmente claro, ¿no? Porque a pesar de toda la publicidad, todo el bombo que oímos, las inversiones que son masivas, hablamos de entre 30 y 40 mil millones de dólares a nivel global. Una barbaridad. Pues resulta que este informe del MIT revela una realidad que choca, pero de frente, con ese optimismo general. Y es que un impactante 95% de las organizaciones no está obteniendo ningún retorno medible de sus inversiones en IA generativa. Cero. No es que sea bajo, es cero retorno financiero tangible. ¿Cómo puede ser esto posible? Eso es lo que vamos a intentar entender hoy. Pues sí, empecemos por definir bien qué es esto que el informe llama la brecha de la IA generativa. Es una división muy tajante. Apenas un 5%, solo un 5% de los proyectos piloto de IA que logran integrarse en la empresa consigue extraer un valor significativo, ¿eh? Hablamos de millones de dólares. Millones. Mientras tanto, el otro 95%, la inmensa mayoría, se queda ahí, estancado, sin generar un impacto que se pueda medir en las ganancias o pérdidas de la compañía. Nada. La primera pregunta entonces es ¿por qué? ¿Es que la tecnología todavía está muy verde? ¿O falta regulación? Quizás. Es curioso porque el informe sugiere que no va por ahí la cosa. Según el resumen ejecutivo, la brecha no parece deberse fundamentalmente a la calidad de los modelos de IA en sí, ni tampoco a la falta de regulación. Entonces, todo apunta más bien a que la diferencia crítica está en el enfoque, en cómo las organizaciones deciden implementar esta tecnología. Parece ser un problema más de estrategia, de ejecución, que de la tecnología pura y dura. entendido. A ver, profundicemos un poco en las características de esta brecha que describe el informe. Una primera, dimensión, digamos, es la diferencia entre adopción y transformación. Vemos que se adoptan muchísimo las herramientas de productividad individual, tipo ChatGPT, Copilot. Muchísimo. Más del 80% de las organizaciones las han probado y casi el 40% dice que ya las implementó oficialmente. Casi la mitad. Pero ojo, aquí viene la advertencia del informe. Estas herramientas sí mejoran la eficiencia de la persona, del empleado, pero no están transformando los resultados financieros globales del negocio. Y ahí está la contraparte, lo que llaman el rechazo silencioso. Mientras estas herramientas individuales se hacen súper populares. ¿Sí? Los sistemas empresariales, los más robustos, los más caros, ya sean hechos a medida o comprados a proveedores, están siendo rechazados en la práctica. El dato es demoledor, ¿eh? Un 60% de las empresas evaluó estas herramientas empresariales. Que es bastante. Sí, pero solo un 20% llegó a ser un piloto. Y apenas un 5% las puso realmente en producción. Es increíble esa estadística. Si se supone que esas herramientas empresariales son más potentes, están más adaptadas, ¿por qué ese rechazo tan masivo? El informe identifica razones muy claras y que además se repiten. Primero, los flujos de trabajo que proponen estas herramientas, pues a menudo resultan frágiles o poco intuitivos para la gente que los tiene que usar. Ok. Segundo, y esto es crucial, parece que carecen de aprendizaje contextual. O sea, la IA no se adapta de verdad al entorno específico de esa empresa, a su jerga, a sus procesos particulares. No aprende de la empresa. Exacto. Y tercero, hay una desconexión muy palpable con las operaciones del día a día. Simplemente no encajan bien, no fluyen naturalmente en el trabajo real. Y esta falta de impacto real
también se ve a nivel de sectores económicos, ¿verdad? Totalmente. La transformación estructural que supuestamente iba a traer la IA generativa es mínima en la mayoría de los sectores que analizaron. De los 8 sectores principales, solo 2, tecnología y medios telecomunicaciones, muestran cambios, digamos, significativos por la IA. ¿Y los otros 6? Los otros 6, que incluyen industrias gigantescas como manufactura, finanzas, salud, a pesar de la inversión, a pesar de los pilotos, siguen, como dice el informe gráficamente, en el lado equivocado de la brecha. Otras operaciones, nada fundamental se ha movido. Procesamos algunos contratos más rápido, quizás, pero eso es todo. Es brutalmente honesta, ¿no? Sí, resume perfectamente esa sensación de desfase entre lo que se dice y lo que se vive en la planta o en la oficina. Totalmente. Y hay otra dinámica interesante, casi una paradoja, que tiene que ver con el tamaño de la empresa. Fíjate, las grandes corporaciones son las que lanzan más pilotos de IA. Lógico, tienen más recursos. Claro, pero, sorprendentemente, son las que se quedan más atrás a la hora de implementarlos de verdad, a escala, y sacarles valor. En cambio, las empresas medianas, quizás con menos músculo financiero, parece que se mueven con más agilidad. Más rápido. Sí, el informe habla de un promedio de solo 90 días, desde que empiezan el piloto hasta que lo tienen implementado y funcionando. 90 días, comparado con 9 meses o a veces más en las grandes. Wow. ¿Y a qué se deberá esa lentitud en las grandes? ¿Mucha burocracia interna, tal vez? Probablemente sea una mezcla de factores. Sí, la complejidad organizacional influye seguro. Pero otro punto clave que saca a la luz el informe es un sesgo muy claro en dónde se decide invertir el dinero destinado a la IA. ¿A qué te refieres? Les pidieron a los ejecutivos que asignaran un presupuesto hipotético, digamos $100, a diferentes áreas. ¿Y sabes dónde fue la mayor parte? Me imagino que a ventas, marketing. Lo más visible. Exacto. Unos $70 de los 100 se fueron a esas funciones que dan la cara al exterior. Y tiene sentido, ¿no? Es donde parece más fácil medir el impacto. ¿Cuántas demos más generamos? Si sube la tasa de respuesta de emails. Claro, métricas fáciles de seguir. Pero aquí viene lo interesante, lo contraintuitivo. El informe sugiere, con bastante fuerza, que la automatización del back office, esas áreas internas como operaciones, finanzas, compras, legal, a menudo ofrece un retorno de la inversión, un ROI, significativamente mayor. Aunque sea más difícil de medir al principio. Exacto, aunque cueste más cuantificarlo. Citan a un vicepresidente de compras de una farmacéutica que lo expresaba muy bien. ¿Cómo cuantifico el impacto si mi equipo trabaja más rápido internamente? ¿Cómo justifico esa inversión si no mueve directamente la aguja de los ingresos? Es un desafío, claro, de medición y de visión a largo plazo. Pero ignorar el back office solo porque las métricas no son tan obvias, bueno, podría ser una decisión bastante miope según estos hallazgos. Y un último factor que parece marcar una diferencia importante para tener éxito. ¿Hacer la IA en casa o buscar ayuda afuera? El informe es bastante claro en esto. Las asociaciones externas, o sea, comprar una solución ya hecha a un proveedor especializado o codesarrollarla junto a él, tienen casi el doble de tasa de éxito. El doble. Sí, el doble de probabilidad de llegar a producción y generar valor real comparado con intentar desarrollar toda la solución desde cero internamente. Fascinante. O sea que son muchos factores. El enfoque, qué tipo de herramienta usas, el sector, el tamaño de la empresa, dónde pones el dinero, si construyes o compras. Pero todos estos puntos que hemos ido desgranando convergen, según el análisis del MIT, en una barrera que es fundamental, la principal culpable de que ese 95% se quede atascado. Es la que llaman la brecha de aprendizaje. La brecha de aprendizaje. Sí. La inmensa mayoría de los sistemas de IA generativa que se implementan hoy en las empresas son en esencia estáticos. No guardan la retroalimentación de los usuarios, no se adaptan al contexto específico y cambiante de la organización y, lo que es más importante, no mejoran con el tiempo y el uso. Son como herramientas tontas en ese sentido. Y mientras esas iniciativas oficiales, millonarias, se estrellan contra esa brecha de aprendizaje, pasa algo. Casi irónico, ¿no? Lo que el informe llama la economía sombra de la IA. Exacto. Es que, mientras las empresas gastan fortunas en sistemas que a menudo nadie usa o no funcionan bien, sus propios empleados están resolviendo problemas reales usando sus cuentas personales de ChatGPT, de Cloud, de Gemini. Herramientas que cuestan $20 al mes. Y muchas veces sin que el departamento de TI ni se entere,
Claro. Casi todos los encuestados admiten usar alguna herramienta de IA personal para trabajar, aunque solo el 40% de las empresas han comprado suscripciones oficiales para ellos. Pero lo crucial de esta economía sombra no es solo la anécdota graciosa, es lo que demuestra que los individuos sí pueden cruzar esa brecha de la IA y obtener valor real, cuando tienen a mano herramientas que son flexibles, que responden, que son fáciles de adaptar a lo que necesitan en el momento. Es una pista enorme para las empresas. Enorme. Sobre qué características hacen que una herramienta de IA sea útil de verdad, en la práctica. De hecho, el informe menciona que algunas organizaciones más visionarias ya están empezando a absorber y aprender de este uso oculto para refinar sus propias estrategias oficiales de IA. Tiene todo el sentido. Pero entonces, si la gente puede hacerlo funcionar con herramientas baratas y la tecnología base existe, ¿por qué fallan tan estrepitosamente el 95% de las implementaciones empresariales, las formales? ¿Es realmente solo porque a esas herramientas corporativas les falta esa capacidad de aprendizaje? ¿O hay algo más profundo en cómo las organizaciones intentan implementarlas? Excelente pregunta. Conecta todos los puntos. El informe profundiza ahí, en las barreras que percibe la gente. Cuando les preguntaron tanto a los jefes que patrocinan los proyectos como a los usuarios finales sobre los obstáculos para escalar la IA, los resultados son muy dicientes. A ver. La barrera más mencionada, bueno, como podíamos esperar, es la simple resistencia al cambio. La gente se resiste a adoptar herramientas nuevas. Normal. Sí, eso siempre pasa. Pero, ¿cuál viene después? La segunda barrera más citada es mucho más significativa. Las preocupaciones sobre la calidad de los resultados que entrega el modelo de IA de la empresa. Y muy pegada a esta aparece la mala experiencia de usuario en general con la herramienta corporativa. Es difícil de usar, no es intuitiva. Ahí está la paradoja que decíamos antes. Los mismos empleados que usan ChatGPT súper contentos en su día a día para cosas personales. Más del 40% de los trabajadores del conocimiento, recordemos. ¿Sí? Desconfían profundamente de la calidad cuando se encuentran una tecnología parecida pero empaquetada en un sistema oficial de la empresa. El informe cuenta el caso de una abogada corporativa. Es buenísimo. Prefería 1000 veces usar su ChatGPT personal, el de $20 al mes, para redactar borradores legales complejos antes que la herramienta especializada de análisis de contratos que había costado $50,000 y que había comprado su bufete. Increíble. Y su razón, que ChatGPT era más flexible y para ella producía mejores resultados de partida. Exacto. Y aquí ves clarísimo la brecha de aprendizaje en acción, pero también cómo interactúa con las expectativas del usuario. Las mismas limitaciones de un modelo como ChatGPT, que no tiene memoria a largo plazo, que necesita contexto todo el tiempo, que son aceptables para tareas rápidas y generales, se vuelven críticas, frustrantes, cuando las aplicas a trabajos empresariales serios, específicos, de alto riesgo. Y los usuarios se quejan siempre de lo mismo en las herramientas corporativas, ¿no? Sí, el gráfico de barreras de la página 13 lo deja claro. Las quejas recurrentes son: no aprende de nuestra retroalimentación, comete los mismos errores una y otra vez. Hay que darle demasiado contexto manualmente cada vez que la usas. Es agotador. No se puede personalizar de verdad a nuestros flujos de trabajo o a nuestra terminología específica. Y falla en los casos límite, en situaciones raras y no se adapta. En resumen, es una herramienta tonta en el sentido de que no evoluciona con el uso, no aprende. Exacto. Y esta falta de confianza, de adaptabilidad, se refleja directamente en para qué tareas se atreven a usar la IA y para cuáles no. Clarísimamente. Para tareas rápidas, de bajo riesgo, redactar un email, hacer un resumen rápido, un análisis básico, un 70% de los usuarios prefiere usar IA. Es eficiente, funciona. Pero, Tiene consecuencias serias si sale mal, la preferencia se invierte de forma drástica. El 90% prefiere confiar en un humano. Una diferencia de 9-1. Impresionante. Es que la IA actual, la más común, no inspira confianza para lo realmente crítico. Entonces, la línea divisoria clave no es tanto la inteligencia bruta de la IA, su capacidad de procesar lenguaje, sino su capacidad de tener memoria, de adaptarse al contexto específico de la empresa y, sobre todo, de aprender de la interacción y mejorar con el tiempo.
Esa es la esencia de la brecha. Precisamente. Y es justo aquí donde el informe introduce un concepto que me parece clave para entender a ese 5% que sí tiene éxito: la IA agéntica. ¿IA agéntica? Sí. Y no se refieren simplemente a agentes como programitas que hacen tareas. Es más una filosofía de diseño. Son sistemas de IA que se conciben desde el principio con memoria persistente, con mecanismos para aprender de forma iterativa basándose en la retroalimentación y con la capacidad de orquestar flujos de trabajo complejos de manera más autónoma, conectándose quizá con otras herramientas. Estos son los tipos de sistemas que, según el informe, sí logran cruzar la brecha y generar valor real y sostenido. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante. Ya entendemos el problema, la brecha, las causas. Ahora, ¿cómo lo hace ese esquivo 5% que sí tiene éxito? El informe tiene que dar pistas sobre qué hacen diferente, ¿no? Tanto los que crean estas soluciones como los que las compran y las implementan. Absolutamente. El informe identifica patrones muy claros para los dos lados de la ecuación. Si quieres, empezamos por los constructores exitosos, las startups, los proveedores de tecnología que sí están consiguiendo que sus soluciones de IA generativa aporten valor real a las empresas. Dale, ¿qué hacen diferente? Primero, y esto es fundamental, construyen sistemas adaptativos e integrados. Sus IAs están diseñadas para aprender. Aprenden de la retroalimentación del usuario, aprenden del contexto específico de cada cliente, no son genéricas, no son estáticas. Segundo, no intentan abarcarlo todo de golpe. Se enfocan en casos de uso muy concretos, quizás estrechos al principio, pero que tienen un alto valor percibido por el cliente. Y, crucialmente, se integran profundamente en los flujos de trabajo existentes de la empresa. Minimizan la disrupción. Tercero, priorizan la personalización profunda y la adaptación continua por encima de las funciones súper llamativas pero genéricas. Entienden que la fluidez en el dominio del cliente, hablar su idioma, entender sus procesos únicos y una integración que no genere fricción en el día a día valen mucho más que una interfaz deslumbrante que luego no sirve para nada práctico. Y cuarto, parece que estos constructores exitosos sí que escuchan y entienden lo que las empresas realmente quieren cuando se plantean comprar IA. ¿Qué es eso según el informe? El gráfico de la página 15 lo resume muy bien. Las empresas buscan, por encima de todo, confianza en el proveedor. Fíjate qué interesante. Muchas prefieren esperar a que un socio tecnológico con el que ya tienen una relación de confianza incorpore capacidades de IA, antes que arriesgarse con una startup nueva y desconocida. Tiene sentido, ¿no? Menos riesgo. Claro, buscan también una comprensión profunda y demostrada de su flujo de trabajo específico. Quieren mínima disrupción en sus operaciones, necesitan límites claros y garantías sobre cómo se van a usar sus datos, esperan que la herramienta mejore con el tiempo, que aprenda, y valoran mucho la flexibilidad, poder adaptar la solución si sus propios procesos cambian. Hay un escepticismo muy grande hacia los nuevos jugadores. Las relaciones que ya existen y las referencias de confianza de otras empresas similares son absolutamente clave. Hay una cita de un jefe de compras que lo dice claro. Recibimos docenas de propuestas de IA cada semana. Pero, siendo honestos, es más probable que esperemos la versión con IA de nuestro socio actual que apostar por una startup desconocida, por muy prometedora que parezca. Tal cual. Entonces, ¿cuál sería el manual ganador, digamos, para un proveedor de IA que quiere estar en ese 5%? Luego, expandirse desde ahí, demostrando valor poco a poco. Las herramientas que necesitan poca configuración inicial y muestran resultados tangibles rápido, lo que llaman time to value corto, tienen ventajas sobre esos grandes proyectos empresariales monolíticos que tardan meses o años en implementarse. Y para tu confianza. Y para superar esa barrera inicial de la confianza, deben usar activamente las redes de referencia, buscar socios de canal, conseguir recomendaciones de otros clientes que estén contentos o incluso lograr que un directivo de la empresa cliente se convierta en un campeón interno que defienda la solución. Muy bien, ahora cambiamos de perspectiva. Miremos a los compradores exitosos. Las empresas que sí logran implementar IA generativa con resultados positivos. ¿Qué hacen ellas diferente? El informe usa una analogía que me parece muy buena.
Dice que actúan más como si estuvieran contratando un servicio de BPO, Business Process Outsourcing, o sea, tercerización de procesos, que como si simplemente estuvieran comprando un software SaaS, Software as a Service. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Cómo se traduce? Pues significa que no se limitan a comprar una licencia y ya está, a esperar que funcione por arte de magia. No, exigen una personalización muy profunda para que la herramienta se adapte como un guante a sus procesos específicos. No se conforman con lo genérico. Para nada. Además, miden el éxito no por las características del software en sí, sino por los resultados del negocio concretos que genera. Ahorros medibles, eficiencia demostrable, etc. Y ven la implementación no como algo que pasa una vez y se acaba, sino como una coevolución continua junto al proveedor. Ambos aprenden y ajustan la solución a lo largo del tiempo. Es una relación mucho más colaborativa, más exigente también. Y parece que cómo se organiza internamente la empresa para implementar la IA también es crucial. Mencionaste antes que comprar o asociarse era más exitoso que construirlo todo en casa. Sí, los datos del informe muestran una correlación muy fuerte ahí. Las estrategias de comprar una solución ya hecha o asociarse con un proveedor para co-desarrollarla tienen casi el doble de tasa de éxito. Hablan de alrededor del 67%, comparado con intentar construir la solución completamente desde cero con equipos internos, que solo tiene un 33% de éxito. Aunque sea lo que más intentan al principio muchas empresas. Exacto, aunque construir sea la opción más intentada inicialmente. El informe es cauto. Dice que esto es una correlación, no necesariamente una prueba de causa-efecto directa, pero la diferencia es muy notable. La clave parece estar en descentralizar la autoridad de implementación. ¿Cómo así? Dar poder de decisión y adaptación a los equipos que realmente van a usar la herramienta en su día a día, pero, al mismo tiempo, manteniendo una rendición de cuentas muy clara y unas métricas de éxito bien definidas a nivel ejecutivo. No es fácil lograr ese equilibrio. Y otro factor interesante es ¿de dónde surgen las iniciativas que sí funcionan? Parece que no siempre vienen de arriba, del CEO. Correcto. El informe observa que las implementaciones exitosas a menudo no nacen de un mandato de la alta dirección o de un laboratorio central de innovación en IA. Frecuentemente surgen desde abajo. Desde los equipos. Sí, de gerentes de línea que identifican un problema muy concreto en su área y ven cómo la IA podría ayudar. O de los llamados prosumidores, esos empleados que ya usan IA por su cuenta, los de la economía sombra, que proponen una aplicación específica y muy práctica en su trabajo. Este origen, más cercano a la operación real, parece asegurar que la solución responda a una necesidad genuina y sea más relevante y fácil de adoptar por los compañeros. Volviendo al ROI, mencionaste que el verdadero retorno a menudo no está donde todos miran, en ventas y marketing, sino en el back office. ¿Puedes darnos ejemplos concretos del informe? Porque eso es clave. Sí, y aquí es donde el informe se pone muy específico y les monta algunas ideas que tenemos. Las ganancias financieras reales, tangibles, que reportan las empresas exitosas provienen principalmente de reemplazar o reducir significativamente gastos externos que ya tenía. O sea, no se trata tanto de despedir gente para ahorrar en salarios. No, al menos no en esta primera ola que analiza el informe. No se reportan despidos internos masivos para reducir costos laborales directos por la IA. El ahorro viene de otro lado. ¿De qué tipo de gastos externos estamos hablando? Citan varios ejemplos cuantificados muy interesantes. Una empresa eliminó por completo un contrato que tenía con un proveedor externo de BPO para servicio al cliente y procesamiento de documentos. Ahorro entre 2 y 10 millones de dólares al año. ¡Wow! Otra redujo su gasto en agencias creativas y de contenido externas en un 30%, usando IA para generar borradores, variaciones, ideas. Una firma de servicios financieros internalizó ciertos controles de riesgo que antes externalizaba a consultores caros, ahorrando $1 millón al año. Son impactos directos en el gasto operativo, ¿no? Directos. Y a menudo en áreas del back office que, como decíamos, se suelen pasar por alto en las discusiones sobre el potencial de la IA. Todo esto dibuja un panorama mucho más matizado, ¿no? Del impacto real de la IA generativa.
Con estos hallazgos sobre la mesa, ¿qué dice el informe sobre las implicaciones para los empleos? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? El informe aborda la cuestión laboral con datos concretos, basándose en lo que están viviendo las empresas que ya están cruzando la brecha. Primero confirma que el impacto en el empleo ya está empezando, sí, pero es muy selectivo y específico por ahora. ¿Dónde se concentra? Se concentra principalmente en funciones que históricamente ya eran susceptibles de ser externalizadas o estaban muy estandarizadas. Operaciones de soporte al cliente de primer nivel, el procesamiento administrativo de datos muy repetitivo, ciertas tareas de desarrollo de software que son muy rutinarias. En esas áreas específicas, algunas de las empresas más avanzadas sí reportaron reducciones de personal, de entre un 5% y un 20%. Pero es importante subrayar que el informe no reporta despidos masivos generalizados atribuibles directamente a la IA generativa en la mayoría de las organizaciones que estudiaron hasta ahora. Exacto, no por ahora. Lo que sí se observa muy claramente son cambios en los patrones de contratación a futuro. Se espera una reducción significativa en la contratación de nuevos empleados en los sectores que están adoptando la IA más rápido, como tecnología y medios. ¿Cuánto? Más del 80% de los ejecutivos en esas áreas anticipan reducir sus contrataciones en los próximos 24 meses. En cambio, en sectores con menor adopción actual, como salud o energía, no se esperan cambios importantes en las tendencias de contratación a corto plazo. Y, lógicamente, esto crea una necesidad de nuevas habilidades en la gente, ¿no? Tanto en los que ya trabajan como en los que vienen. Sin duda, la alfabetización en IA, saber cómo usar estas herramientas de manera efectiva, responsable, se está convirtiendo rapidísimo en un requisito fundamental. Y no solo para los roles técnicos, ¿eh? Para todos. Para casi todos. Hay una cita muy reveladora de un vicepresidente de manufactura en el informe. Dice: nuestra estrategia de contratación ahora prioriza activamente a candidatos que demuestran dominio práctico de herramientas de IA relevantes para su función. Y nos encontramos con que los recién graduados, que a menudo traen estas habilidades de forma nativa, pueden superar a profesionales con mucha más experiencia, pero sin esta capacidad. Es un cambio de paradigma fuerte en el mercado laboral. Importantísimo. Y para poner la escala de este potencial cambio en perspectiva, el informe hace referencia a otro proyecto del MIT, ¿verdad? El proyecto Iceberg. Sí, lo menciona brevemente. Ese proyecto intenta cuantificar el potencial de automatización que está ahí, latente, en la economía. Sus estimaciones sugieren que hay un volumen enorme de trabajo que podría ser automatizable con tecnologías futuras. Hablan de 2.3 billones de dólares en valor laboral anual. Billones. Ajá, afectando potencialmente a unos 39 millones de puestos de trabajo solo en Estados Unidos. Una cifra enorme. Y este potencial latente, argumenta el informe Nanda, empieza a volverse accionable, a poder materializarse, a medida que la IA desarrolla precisamente esas capacidades que discutíamos antes. Memoria persistente, aprendizaje continuo, autonomía para integrarse y coordinarse. O sea, a medida que cruzamos la brecha de aprendizaje. Justo. Y esto nos lleva directamente a la visión de futuro que esboza el informe al final. Un concepto que llaman la web agéntica. ¿Qué es exactamente? Porque suena un poco a ciencia ficción. Suena avanzado, sí, pero si lo piensas, es una evolución bastante lógica. La idea va más allá de tener agentes de IA individuales trabajando aislados dentro de una empresa. Imagina una red global. Como Internet. Exacto. Sobre la infraestructura de Internet, donde sistemas de IA autónomos, agentes, puedan descubrirse entre sí, puedan negociar tareas, intercambiar información y coordinarse para lograr objetivos complejos, incluso entre diferentes organizaciones. ¿Y cómo se comunicarían? Pues gracias al desarrollo de protocolos de comunicación estandarizados entre agentes. El informe menciona algunos acrónimos: MCP, Model Context Protocol, A2A, Agent to Agent Communication, y NANDA, Networked Agents and Decentralized Architecture, que es el propio nombre del proyecto. ¿Puedes darnos ejemplos más concretos de cómo funcionaría esa web agéntica en la práctica? ¿Para bajarlo a tierra? El informe sugiere algunos escenarios que ya se empiezan a vislumbrar.
Podrías tener, por ejemplo, agentes de software de compras que buscan automáticamente proveedores en la red que cumplan ciertos requisitos: precio, calidad, plazo de entrega. Negocian los términos básicos de un contrato y realizan el pedido, todo de forma autónoma. Sin intervención humana casi. Prácticamente. O imagina sistemas de servicio al cliente de diferentes empresas, la aerolínea, el hotel, la tarjeta de crédito, que se coordinan entre sí a través de la red para resolver un problema complejo de un viajero que involucra a todas ellas. O flujos de trabajo de creación y distribución de contenido, piensa en marketing, que abarcan varios proveedores externos, redactores CA, diseñadores CA, traductores CA, donde la calidad se verifica y los pagos se gestionan automáticamente por agentes coordinadores. Es un cambio de paradigma total. Esencialmente sí. Es pasar de procesos de negocio que hoy requieren muchísima intermediación humana, emails, llamadas, APIs que hay que conectar manualmente, a sistemas mucho más autónomos que operan e interactúan directamente en un ecosistema digital conectado. ¿Entendido? Bueno, ha sido una exploración densa, pero muy reveladora de este informe preliminar del MIT. Si tuviéramos que resumir los mensajes clave para quien nos escucha. Primero, la brecha de la IA generativa es dolorosamente real para la gran mayoría, el 95% de las empresas hoy. Clarísimo. Segundo, la causa raíz parece ser una brecha de aprendizaje fundamental en las herramientas que se implementan. No se adaptan, no recuerdan, no mejoran, son estáticas. El punto central. Tercero, el éxito parece pequeño 5%, no reside en la tecnología más nueva o más deslumbrante, sino en un enfoque radicalmente diferente. Se trata de comprar o asociarse para obtener herramientas que sí sean adaptativas e integradas. Y de empoderar a los usuarios y a los gerentes de línea para que impulsen la adopción desde la necesidad real, desde abajo hacia arriba. Exacto. Y buscar el ROI donde a menudo se esconde, en la optimización del back office y en la reducción de gastos externos, no solo en lo obvio. Y por último, cultivar asociaciones estratégicas profundas con los proveedores adecuados. Y hay un mensaje de urgencia claro que transmite el informe, ¿eh? El tiempo para actuar y posicionarse correctamente se está cortando. Las empresas están empezando a elegir a sus socios estratégicos de IA, aquellos que demuestran tener esa capacidad de aprendizaje real. Y una vez que elijas y el sistema empiece a aprender de tus datos, Exacto. A medida que estos sistemas se integren más profundamente y aprendan de los datos y procesos únicos de cada organización, los costos y la dificultad de cambiar de proveedor van a aumentar exponencialmente. El informe predice que muchas de estas relaciones estratégicas a largo plazo se van a consolidar hacia el año 2026. la ventana se cierra. El futuro, según este análisis, pertenece a los sistemas que aprenden y recuerdan, o a aquellos que están tan profundamente personalizados para procesos específicos que se vuelven indispensables. La ventana para elegir bien se está cerrando. El consejo final del informe para las organizaciones que sienten que están atrapadas en ese 95% es muy directo, ¿no? Dejen de perder tiempo y recursos en herramientas genéricas y estáticas que frustran a los usuarios porque requieren indicaciones detalladas y repetitivas cada vez. Basta de eso. En lugar de eso, busquen activamente y asóciense con proveedores que ofrezcan sistemas diseñados para la personalización y el aprendizaje continuo. Y sobre todo, prioricen la integración real y fluida en el flujo de trabajo diario por encima de las demos espectaculares pero superficiales que luego no se traducen en valor operativo real. Y quizás para dejar una reflexión final flotando, el informe destacó con mucha fuerza ese fenómeno de la economía sombra de la IA. Empleados individuales, por su cuenta, están logrando resultados prácticos, están cruzando la brecha de valor usando herramientas personales increíblemente baratas, de $20 al mes. Sí, ¿es verdad? Si los individuos pueden hacerlo, con tan poco, ¿qué nos dice eso sobre dónde residen las verdaderas barreras dentro de las grandes organizaciones? ¿Será que el mayor obstáculo para escalar la IA generativa no es tanto la tecnología en sí misma, sino factores profundamente organizacionales? Como la inercia. Como la inercia cultural, la aversión al riesgo, la complejidad de los procesos internos que hemos heredado,
La falta de métricas adecuadas para valorar el impacto donde realmente importa, como en el back office. O simplemente la falta de agilidad para reconocer, adoptar y escalar aquello que ya está demostrando funcionar a pequeña escala, en manos de sus propios empleados. Es una pregunta incómoda, pero quizá la más importante que plantea este informe. Yo creo que sí. Da mucho que pensar.